Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por estar en un nuevo Instagram Live de Educar es Todo. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, ¿y estás? tú cómo estás? Genial. Aquí colocando aquí la cámara para que me veáis bien. A ver que me coloque, que me coloque. Muy bien, ¿y tú? Sí, sí, mientras tú. Muy bien, preparada ya aquí. Como decía, mientras te colocas de la cámara voy a presentar un poco lo que vamos a comentar hoy. Venga. Nuestros seguidores ya saben que de vez en cuando hacemos algún Instagram Live sobre algún tema de los que le preocupan. Hoy vamos a hacer un Instagram Live con nuestros amigos de Miniland, con los que tenemos el movimiento Creciendo Sanos, que es un movimiento en el que también participa Lucía y con el que tratamos de dar consejos a las madres y padres sobre todos esos asuntos que tienen que ver con el crecimiento saludable de los peques. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues que preocupa mucho a las madres y padres, que es la alimentación. Y Lucía, pues nada, yo quería simplemente decir antes de que empecemos que al final del directo vamos a hacer un sorteo de productos que pueden ayudar a las mamás y papás con ese tema de la alimentación infantil, gracias a Miniland, que nos va a ofrecer estos productos, que sabes que ellos son Sí. expertos en productos para la alimentación infantil, y que al finalizar el directo ya comentaremos las bases del sorteo y cómo participar. Oye, pues, Así que pues nada, así, Lucía. así improvisando, dentro de ese sorteo vas a meter el gran libro, ¿vale? Porque ya que hay una parte súper amplia sobre alimentación infantil, pues que se lleven en ese pack también el gran libro de Lucía y Pediatra. ¿Te parece bien? Maravilloso, es que no puede ser mejor regalo el gran libro de Lucía, mi pediatra, el libro de cabecera de todas las madres y padres que tienen que tener en la mesilla, por supuesto que sí. Lucía, hemos recibido muchas preguntas porque hemos anunciado estos días que íbamos a estar hoy contigo. Claro, pues no todos los días se tiene a la gran pediatra para preguntar todas esas dudas sobre alimentación infantil. Y bueno, yo si te parece voy a ir tratándote algunas de las dudas que nos han ido llegando y ya Venga, tú pues las despejas. venga. Bueno, una mamá dice, con la lactancia exclusiva materna me preocupa todo. Dice que se quede con hambre, que no coja peso, defensas. Bueno, pues realmente con la lactancia materna es cuando menos deberíamos de preocuparnos como mamás y como papás, ¿no? Respecto a las defensas, que se quede muy tranquila esta madre porque está ampliamente demostrado que los niños amamantados con leche materna pues es la forma más natural de traspasar esas defensas de las que siempre hablamos, sobre todo en esa leche de los primeros días, que llamamos calostro, que está cargada de inmunoglobulinas, que son las que nos ayudan al bebé a combatir infecciones. O sea que en cuanto a defensas no se tiene que preocupar. En cuanto a ganancia de peso, es verdad que muchas madres y padres vienen a la consulta preocupados de es que claro, yo con el Vive, pues por lo menos sé lo que toma, ¿no? Porque lo tengo cuantificado y sé que está comiendo bien, pero claro, con el pecho, pues no sé lo que come y eso me da mucha inseguridad, hasta el punto de que yo tengo mamás en la consulta, bueno, y la mayor parte de los pediatras que incluso se sacan la leche para ver exactamente lo que come su bebé y así estar tranquilos, ¿no? Bueno, el mejor parámetro para saber si un bebé está bien alimentado o no es la ganancia de peso. Es decir, que si el bebé en las revisiones de niños sanos su pediatra observa que tiene una buena ganancia de peso, tanto de peso como de estatura, ese bebé come lo suficiente. Da igual que nos diga que se engancha cada hora y que le da la sensación de que mama muy poco. Da igual que nos diga que hace las tomas mucho más espaciadas en el tiempo y a lo mejor se engancha cada 4 o 5 horas. Da igual que el bebé parezca que es que está 5 minutos y luego ya se suelta. O al contrario, que esté a lo mejor 20 minutos y me da la sensación de que no saca nada. Si realmente la ganancia de peso de ese bebé es adecuada en función de la edad que tiene, pueden estar tranquilas de que está bien alimentado. O sea, que no habría necesidad de sacarse la leche para medir exactamente qué es lo que está comiendo el bebé, ¿no? Entonces, es normal que se tengan muchas dudas. Los pediatras siempre decimos que lo ideal es que las mamás y los papás se preparen para la lactancia materna, porque sí que es verdad que aunque es algo que se ha hecho toda la vida, que es ancestral, que también es verdad que está llena de clichés, de mitos, de bulos, de falsas expectativas. Y muchas veces lo que luego vemos en el terreno es que las lactancias se pierden por la mala información, por el mal asesoramiento o incluso
por esa información que a veces nuestras madres, abuelas, suegras o incluso amigas nos transmiten con la mejor de las intenciones, pero que no es la información adecuada. Y entonces las madres, pues no, pues mientras me sube la leche le voy a dar un biberón y así estoy más tranquila, o me voy a sacar la leche para ver exactamente lo que come y así lo llevo mejor. Entonces, ante cualquier duda, por favor, que consulten con profesionales sanitarios especializados, y que si el bebé va ganando bien de peso y va creciendo adecuadamente de semana en semana, pueden estar tranquilas que come lo suficiente. Lucía, había una mamá aquí que comentaba que si podías hablar algo de bebés que tuvieran intolerancia a la lactosa. A ver, ¿En esta qué? ¿Qué me ibas a decir? No digo, en esta etapa en la que el bebé a lo mejor no es imagínate que la madre elige no dar el pecho, ¿no? Y elige dar el biberón. En este caso, ¿cómo podríamos asegurarnos de que la leche no le sienta mal al bebé? A ver, la intolerancia a la lactosa en los bebés, en los menores de 12 meses, es extremadamente rara, ¿vale? Cosa diferente es la alergia a la proteína de la leche de vaca, que son cosas completamente diferentes. La intolerancia a la lactosa es un azúcar que está presente de forma natural en la leche, tanto en la materna como en las fórmulas adaptadas, y la proteína de la leche de vaca es una proteína, o sea que son compuestos completamente diferentes. Entonces, bebés intolerantes a la lactosa, esto es una entidad muy, muy, muy rara. La intolerancia a la lactosa es una patología muy frecuente en la vida adulta. Fijaros que hasta un 40% de la población adulta tiene cierto grado de intolerancia a la lactosa, lo que pasa que muchas veces no se sabe, o los adultos consumimos tan poquita leche que no llegas a tener síntomas, ¿no? Pero es una entidad súper frecuente en la vida adulta. En los niños es muy rara, sobre todo en la primerísima infancia. Por debajo de los 12 meses es excepcional. De vez en cuando la vemos cuando hay un bebé que ha tenido una gastroenteritis importante que ha generado una inflamación en el intestino, y entonces les queda una intolerancia a la lactosa transitoria debido a toda la inflamación que se ha provocado en el intestino, y entonces en ocasiones ante diarreas prolongadas que duran más de 2 semanas, pues a veces si no están tomando lactancia materna, si toman una fórmula adaptada, en ocasiones tenemos que darles fórmulas libres de lactosa. Pero son casos excepcionales. Otra cosa es la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, que probablemente es a lo que se refería esta mamá, ¿eh? La alergia a la proteína de leche de vaca es una de las alergias más frecuentes que hay en los bebés, o sea que los pediatras lo manejamos prácticamente a diario, y pueden tener, vamos a dividirlas en dos grandes grupos, ¿vale? Tenemos la alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE, que están mediadas por unos anticuerpos en los que las reacciones son inmediatas, es decir, este es el típico bebé que a lo mejor está con pecho y a partir del primer mes, del segundo mes o del tercer mes le empiezan a dar biberón, y en el primer bibe, en el segundo o en el tercero, de repente es inmediato, ¿no? Toman el biberón y a los pocos minutos empieza a salir todo alrededor de los labios, todo un eritema enrojecido, salen abones como ronchas, a veces hacen un edema palpebral, salen ronchas en la parte superior del tronco, a veces hacen un vómito violento, a veces incluso se pueden sincopar con el vómito, y en casos más graves, en cuadros de alergias más severas, pueden empezar con tos y con dificultad respiratoria. Este tipo de reacciones alérgicas, tenga lo que tenga, lo ideal es acudir al centro sanitario más cercano que tengamos de casa. Aunque solo veamos unas ronchas así inmediato después de darle el biberón, tenemos que acudir a un centro sanitario porque la reacción alérgica puede empeorar en los siguientes minutos. Y esa es la mediada por IgE que decimos. A estos niños se les hace una analítica y se detectarían esos anticuerpos muy elevados. Y luego tenemos otro tipo de alergia a la proteína de leche de vaca que decimos que es no mediada por IgE, es decir, que en la sangre no dejan rastro, no dejan anticuerpos. Es lo que antes llamábamos intolerancia a la proteína de leche de vaca. Y el diagnóstico de estos niños es un poco más difícil porque pasa más desapercibido, más larvado. Pues son niños que no ganan bien de peso, que tienen unos cólicos demasiado llamativos, que no se centran en un horario fijo del día, sino que durante todo el día están llorando. Son críos muy quejumbrosos, o que a lo mejor hacen unas cacas muy feas, hacen mucha diarrea, o incluso empiezan con hebras de sangre en las cacas. Siempre que veamos en las deposiciones hebras de sangre hay que consultar. O son niños muy, muy vomitadores, que el peso siempre va muy justito, ¿no? Entonces, en estos niños, como no se les puede hacer una analítica de sangre porque no deja rastro este tipo de alergia, lo que se hace es una dieta de exclusión. Es decir, retiramos
es que estoy medio malita. Entonces, si hablo muy rápido, me entra la tos. Entonces, lo que hacemos es, si están tomando lactancia materna, retiramos todos los lácteos de la dieta de la madre. No pueden tomar proteína de leche de vaca, ni leche, por supuesto, ni yogur, ni nata, ni nada que contenga leche. Y entonces el bebé va a tomar la leche de la madre, pero exenta de la proteína de leche de vaca. Y si toma fórmulas adaptadas, se les da unas fórmulas específicas en las que la proteína de leche de vaca está eliminada, que se llaman fórmulas hidrolizadas. En cualquier caso, son patologías que las tienen que llevar sus pediatras o su alergólogo infantil para estimar bien los tiempos de cuándo volver a reintroducir la leche y en qué momento. Vale, vamos a dar un saltito un poco más hacia adelante y tenemos otra pregunta que dice, miedo por introducir el baby led weaning, ¿qué recomiendas? ¿Cómo sé que mi bebé está preparado para hacer baby led weaning? Bueno, el baby led weaning es la alimentación autorregulada por el bebé. Voy a estar con esta tosecita todo el directo, ¿eh? No os pongáis nerviosos, no pasa nada. Entonces, es la alimentación autorregulada por el bebé. Son estos niños en los que no les damos triturado, sino que les vamos a dar la alimentación presentada en trozos y son ellos los que cogen los trozos y se lo llevan a la boca, ¿vale? Es otro tipo de manera de empezar con la alimentación complementaria. Requisitos sí o sí para empezar un BLV, que esto también todo está aquí, en el gran libro. Requisitos sí o sí. Bueno, la alimentación complementaria sabéis que empezamos a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses no es necesario empezar, ¿vale? No es necesario. Entonces, el bebé ha de sentarse completamente. Es decir, que si tenemos un bebé que lo sentamos y está de estos blanditos que se cae hacia adelante, se cae hacia los lados, se cae hacia atrás, no podemos empezar con un BLV porque no está lo suficientemente maduro como para permanecer sentado, coger los alimentos, llevárselos a la boca. Se puede mover, se puede atragantar, ¿vale? Entonces se tiene que sentar, permanecer sentado perfectamente. El bebé tiene que ser capaz, obviamente, de abrir las manos, coger los alimentos y llevárselos a la boca. Que hay niños que a los 6 meses todavía no lo tienen desarrollada esta habilidad. Por ejemplo, pues los prematuros, los grandes prematuros, como la edad la corregimos, pues a lo mejor tenemos un bebé que ha cumplido los 6 meses, pero él, como ha sido prematuro, pues a todos los efectos tiene 4 meses, no está preparado para hacer un BLV, ¿vale? Y luego que tenga el reflejo de extrusión inhibido. ¿Y esto qué es? El reflejo de extrusión es ese reflejo mediante el cual a los bebés, los lactantes, cuando se les pone algo sólido sobre el dorso de la lengua, ellos de forma natural hacen una arcada, como una náusea. Y esto es un reflejo que tienen los bebés y que tienen todos los mamíferos y es un mecanismo de supervivencia ante la posibilidad de que se puedan atragantar. Es decir, los mamíferos, como durante los primeros meses de vida solo se alimentan de líquido, eso el cuerpo lo sabe, cuando detecta algo sólido, produce esa arcada, ¿no? Entonces, normalmente entre los 6 y los 8 meses ese reflejo desaparece porque el cuerpo ya está preparado para recibir alimentos más sólidos. Pero ¿qué ocurre? Que hay bebés, hay niños en los que ese reflejo todavía sigue muy presente. Entonces, cada vez que se ponen un trozo en la boca, hacen arcada, incluso a veces vomitan, ¿no? Entonces, si vemos que ese niño tiene un reflejo nauseoso, un reflejo de extrusión muy acentuado, debemos esperar y debemos empezar la alimentación con triturados, que siempre va a ser más suave en ese sentido, hasta que el reflejo desaparezca y ya veamos que pueda gestionar bien los trozos. Entonces, no pasa nada, quiero decir que hay muchos padres que vienen como muy rígidos en pensamiento de decir, es que yo quiero hacer un BLV, yo quiero hacer un BLV, y cuando les dices, mira, es que no podemos hacer un BLV porque el bebé no se sienta completamente, es que mira, todavía no coge las cosas o tiene un reflejo de extrusión muy acentuado, pues se creen que es o todo o nada, y nada más lejos de la realidad. O sea, realmente a los 6 meses tenemos que empezar con la alimentación complementaria, pues empezamos con triturados mismamente, y cuando veamos a los 6 meses y medio, a los 7, que el bebé ya se sienta, que ya es capaz de gestionar los alimentos, que ya tal, pues entonces ya pasamos a alimentación con trozos. O sea que el que empecemos con un triturado no exime para nada que luego no podamos hacer un BLV. De hecho, lo normal que solemos hacer en la consulta habitual con la mayor parte de los padres es empezar con triturados porque se sienten más seguros, y a medida que van cogiendo ya confianza, pues ya vamos introduciendo los trocitos o los trozos grandes que los niños puedan gestionar con la mano y siempre sean capaces de aplastar con lengua y paladar. O sea, que no les demos nada a los bebés que tú misma no seas capaz de aplastar con lengua y paladar.
Hay una pregunta que se repite mucho ahora que estoy leyendo aquí a la gente y preguntan. Bueno, dos preguntas que se repiten mucho y que no quiero no preguntarte. La primera es, bebés, bueno, sí, bebés que se han acostumbrado tanto a la papilla que luego les cuesta mucho tomar trozos, que dicen que todo lo que sea que tenga un grumo tal, no lo quieren. Que cómo pueden las madres y los padres hacer para que vayan consiguiendo aceptar estos alimentos. Y la segunda pregunta es, dado que la lactancia es a demanda, cuando ya pasamos a la alimentación complementaria, ¿cuántas veces tiene que comer este bebé? Vale. A ver, la primera, los niños que no toleran los trocitos. La masticación es algo que se entrena, ¿vale? Se entrena, como casi cualquier habilidad del ser humano. No podemos pasar de darle triturado a darle un filete de ternera de la noche a la mañana. O sea, la masticación depende de toda la musculatura orofacial y también de los músculos maseteros que están aquí. Entonces, ese bebé, poco a poco, tenemos que ir ofreciéndole trocitos que sean muy fáciles para él de gestionar, aunque sean muy poquitos al día, para que empiece a trabajar la masticación. Si es un bebé que ha sido alimentado con purés, pues yo muchas veces les digo, mira, no pasa nada, tú le sigues preparando sus purés, pero el lomito de merluza me lo desmenuzas en trocitos y le vas dando, junto con su puré, sus mollitas de pescado y que el niño lo vaya gestionando. O cogemos trocitos de pan con aceitito, con tomate triturado, con un poco de aguacate, hacemos ahí tal una pasta y para que el niño empiece a hacer bolo, empiece a moverlo, empiecen a trabajar esos músculos. Y poco a poco vamos introduciendo texturas cada vez que tenga que trabajar más junto con sus purés. O sea, hacemos algo transicional, ¿no? Es que mi sensación muchas veces en la consulta es que los padres han alargado muchísimo los purés y entonces vienen con niños de 2 años que nunca han comido trozos y entonces les entra el agobio de que tienen que comer trozos y entonces quieren pasar de la noche a la mañana a los trozos y claro, es un niño en el que ya llegamos un poquito tarde porque lleva dos años sin trabajar toda esa musculatura y entonces nos va a costar un poquito más meter los trozos. Pero luego yo siempre lo digo, luego no hay niño de 8 años que no sea capaz de masticar, ¿no? Lo que pasa que sí que es recomendable empezar con los trozos, si hemos empezado con triturados y no hemos hecho BLV, empezar con los trozos a partir de los 7-8 meses, porque a partir de esa edad el bebé ya está preparado para gestionar todo eso, para gestionar la patata chafada, el calabacín chafado, la zanahoria chafada, los fideitos, las mollitas de pescado, ya está preparado para eso. Entonces, siempre es mejor ir poco a poco, a partir de los 7-8 meses, porque de esta forma, cuando cumpla un año y medio, será un niño que casi con toda seguridad, salvo que tenga algún problema, gestione los trozos, ¿vale? Entonces, si llegamos tarde, hay que hacerlo pues con mucha más paciencia, ir metiendo puré junto con trocitos, pero todos los días tiene que masticar un poquito para ir trabajando. Y luego, la otra pregunta es, cuando empezamos con la alimentación complementaria, ¿cuántas comidas les tenemos que dar, ¿no? Si la lactancia materna es a demanda. Vale, pues esto depende de lo que coma el bebé. En alimentación infantil, yo siempre lo digo y insisto mucho en el curso que tengo de alimentación infantil, a mí no me gusta dar recomendaciones universales para todos los niños, porque esto genera a veces muchas dudas, genera mucho conflicto y no hay dos niños iguales y no es lo mismo un prematuro que un niño que ha nacido a término, no es lo mismo un niño que ha hecho BLV que un niño que no lo hace, no es lo mismo una lactancia materna que uno que toma Vive, ¿no? Entonces, no es lo mismo un dragoncete que uno que va mucho más despacio, que es el típico niño pajarito que come súper poquito. Entonces, los padres sí que tienen que saber que entre los 6 y los 12 meses el alimento principal sigue siendo la leche, ya sea materna o adaptada, sigue siendo la leche, que efectivamente la lactancia materna va a seguir siendo a demanda, es decir, cuando el bebé pida, y que la alimentación es complementaria, que no sustitutiva, es decir, vamos a complementar, sobre todo en alimentos que están carentes de nutrientes que no tiene la lactancia materna, como es el hierro. Entonces, idealmente deben comer entre los 6 y los 12 meses al menos una comida bien estructurada, que luego hablaremos de ello si queréis, de salado y otra bien de fruta, ¿vale? Y luego todo lo demás lactancia materna. ¿Qué ocurre? Que los niños que hacen BLV, como empiezan muy despacito y comen muy pequeñas cantidades, pues claro, no te van a hacer una entera súper bien de salado y una entera súper bien de fruta, porque van a ir mucho más despacito que el que se lo damos con cuchara. Entonces les decimos, si estáis con BLV, en cada comida, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, sentar a vuestro bebé y ofrecerle pequeñas cantidades, para que así el cómputo global del día entero consigamos esa ración entre 150 y 200 que tiene que comer de salado y entre 100 y 150 que tiene que comer de fruta.
¿vale? Entonces, hay bebés que en un potito, en un bol que le preparas, se comen sus 200 de salado con la verdura, la patata, el pollo, se lo comen genial, pues a ese ya no hay que darle más. Y hay otros que comen muy poquito, es que se toma solo 3 cucharaditas. Bueno, pues luego a la cena le damos otras 3 cucharaditas. Y a la fruta igual, si se toma un bol entero de fruta, ya no tendríamos que darle más. Pero si es un niño pajarito que come muy despacito, pues entonces le ofreceremos fruta en distintos momentos del día. Hoy me enrollo mogollón con las respuestas, pero es que la alimentación, ¿sabes? Hay que explicarla así porque si no, te cogen una parte y luego siempre sacan punta. Y cada niño hay que individualizar. Sí, sí, muy claro, Lucía. Y vamos a seguir un poquito. Dice, hemos oído hablar de una lista de alimentos prohibidos en la infancia. ¿Puedes indicarnos cuáles son? Sí. A ver, en los menores de 1 año, los bebés no pueden tomar leche de vaca, ¿vale? Salvo a partir de los 8 o 9 meses, que sí que les podemos dar un yogur como mucho al día, un yogur natural normal. Importante poner los apellidos al yogur natural normal, o sea, no hace falta que sea yogures específicos para lactantes, ni por supuesto yogures azucarados, ¿vale? Yogur natural normal sin azúcar sí que se podría dar a partir de los 8 o 9 meses uno al día, pero no más leche de vaca. No pueden tomar sal, no deben comer azúcar, no pueden tomar acelgas, ni espinacas, ni borraja, que son verduras de hoja verde, porque estas verduras liberan unas sustancias que se llaman nitritos, que compiten con la hemoglobina del bebé y le pueden provocar una anemia grave, una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, que es una enfermedad grave, muy poco frecuente, pero cuando se presenta nos puede dar un susto. Entonces, los menores de 12 meses, su cuerpo no está preparado para digerir estos nitritos y no debemos dar verduras de hoja verde grande, ¿vale? A partir de los 12 meses ya las pueden tomar, pero una cantidad pequeña, 45 gramos al día de verdura de hoja verde. No pueden comer tampoco pescados grandes como puede ser el atún rojo, el emperador o el lucio. Estos pescados tienen mucho mercurio. Entonces, hasta hace unos poquitos años las recomendaciones eran hasta los 3 años no debían comerlo, pero hace ya unos años ya lo actualizaron y hasta los 10 años los niños no deben comer ni atún rojo, ni emperador, ni lucio por el exceso de mercurio. Frutos secos los pueden tomar molidos, pero no pueden tomar frutos secos ni enteros ni en trocitos hasta los 5 años por riesgo de atragantamiento o de asfixia, ¿vale? O sea que a partir de los 6 meses sí que pueden tomar frutos secos, pero tienen que estar molidos. Y más cosas, y la miel. La miel está prohibida en los menores de 1 año. Esta costumbre de... ¿Me escucháis? ¿Que dicen por aquí que no se escucha nada? Sí. Sí, Sí, vale. yo creo que sí. Vale, será esta... Yo te escucho. Vale, perfecto. Salmón sí que pueden comer. Y pez espada, que es el emperador, no. Hasta los 10 años. No sé si dije 10 meses, pero es hasta los 10 años no deben comer atún rojo emperador, que es el pez espada, ni el lucio, porque son peces muy grandes que contienen mercurio. Y la miel, la costumbre de las abuelas de mojar el chupete en la miel, esto en los menores de 1 año está prohibido. Bueno, pues está dando un montón de datos. Tengo más preguntas que hemos ido rescatando y aquí ya empiezan a preguntar sobre los alérgenos, ¿no? Aquellos alimentos con los que debemos tener más cuidado porque pueden desembocar en alergias y sobre todo también, Lucía, también nos preguntan cómo identificar que un alimento está dando alergia a nuestro bebé. Vale, genial. A ver, esto también ha cambiado bastante. Porque habrá aquí algunas mamás que digan, pues yo con mi hijo de 10 años, esto no era así, o de 5 años, no era así, han cambiado mucho las cosas. Sí, han cambiado mucho las cosas. O sea, yo mismamente, estas recomendaciones que estoy dando de alimentación, las he cambiado ya varias veces a lo largo de mis más de 15 años de profesión. O sea, que es verdad que esto va avanzando. Entonces, antiguamente es verdad que se hacía una introducción de los alimentos por grupos de alimentos y por edad, ¿no? Decíamos, a partir de los 6 meses verdura y pollo, a los 7 meses la ternera, a los 8 meses el pescado, a los 9 meses las legumbres. Lo hacíamos así, es verdad. Pero ahora se ha demostrado que no, que realmente eso no tiene ningún beneficio y que lo ideal es que a partir de los 6 meses los bebés ya pueden comer prácticamente de todo, menos los alimentos que acabamos de comentar en la pregunta anterior. Pero lo pueden comer todo. Lo que ocurre es que no nos gusta, por regla general, y yo personalmente creo que no hay necesidad de meterlo todo de golpe a la vez la misma semana, ¿vale? Porque en caso de que sumen varias alergias, la reacción puede ser más intensa, ¿no? Entonces, decimos, bueno, pues empezamos con el puré imagínate que sea puré, ¿no? Pues empezamos con todas las verduras, que eso no hay problema, las podemos juntar todas,
y empezamos con un trozo de patata y 30 gramitos de pollo, ¿vale? Bueno, pues en el momento en el que ya tome 2 o 3 días el pollo, seguimos metiendo fuente proteica. Pues 2 o 3 días ternera, 2 o 3 días merluza, 2 o 3 días rape, 2 o 3 días lenguado, 2 o 3 días dorada. Porque en el caso de que haya una alergia a uno de esos alimentos proteicos, tanto las carnes como los pescados, como el huevo, por ejemplo, o las legumbres, que son proteínas vegetales, 2 o 3 días lentejas, 2 o 3 días garbanzos, 2 o 3 días alubias, pues veríamos como el primer día o el segundo día el niño nada más comerlo, pues lo que comentábamos con la alergia a la proteína de leche de vaca, empieza todo alrededor de los labios muy rojo, o le empiezan a salir abones, o se produce un edema de los párpados, o hacen un vómito muy violento, o salen las ronchas por la parte superior del tórax. En caso de que ocurriese esto, tenemos que acudir al centro sanitario más cercano. Entonces, es verdad que hay algunos alimentos que son más alergénicos que otros. Pues la fresa produce más reacciones alérgicas que la naranja. Eso es verdad. O el cacahuete produce más reacciones alérgicas que la dorada. Eso es verdad. ¿Pero eso quiere decir que tengamos que retrasar estos alimentos? No. A partir de los 6 meses puede tomar cacahuete, puede tomar fresa, puede tomar kiwi, puede tomar dorada, puede tomar cualquier alimento excepto los que hemos dicho antes. Lo único que no metemos en el mismo día, no vamos a meter cacahuetes, almendras, nueces, fresas, kiwi y dorada y ternera, ¿no? Porque en caso de que tenga múltiples alergias, pues la reacción puede ser mayor. Entonces siempre decimos que cuando introduzcamos uno de estos alimentos, estemos 2 o 3 días con pequeñas cantidades, porque si tengo un niño que es alérgico al huevo, si lo expongo a un trocito de yema, me va a hacer una reacción, pero si le doy un huevo entero, la reacción va a ser muchísimo mayor. Entonces, por eso ese tipo de alimentos los damos en pequeñitas cantidades durante 2 o 3 días. Y nada más. Y realmente si lo hacemos así, si cada 2 o 3 días le metemos un grupo de este tipo de alimentos, realmente es que, María, te diría que en un mes y poco, tenemos todos los alimentos introducidos en la alimentación de un bebé. Preguntaba una mamá aquí que le ha quedado claro que no debemos dar sal ni azúcar a nuestros niños, bueno, que no podemos sal y no debemos azúcar, como tú has dicho, pero pregunta sobre especias. Si podemos echarle orégano, perejil, albahaca. Sí. Especias todas. Podemos utilizar especias y sin problema. Yo, mi consejo, pero esto ya es opinión personal, ¿vale? Esto es opinión personal. El paladar de los niños se educa. Entonces, yo de entrada soy más partidaria de las primeras veces que cocinamos para nuestros hijos que se acostumbren al sabor natural de los alimentos. Es decir, que si hacemos frutas, pues si es puré, por ejemplo, fruta triturada, o si es BLV, le hacemos la fruta, que no hace falta echar aderezos, ¿vale? Que no hace falta añadir mucho condimento a lo que son los sabores primitivos de las comidas, ¿no? Luego ya tendremos tiempo para cocinar y para hacer un montón de cosas, pero de entrada, pues que se acostumbre a cómo sabe una patata, una zanahoria, un tomate, una merluza, una manzana, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo le hago la fruta y luego le echo avena y le echo no sé qué y le echo no sé cuánto, que está bien, pero inicialmente yo casi soy más partidaria de empezar a darle los alimentos frescos, recién cocinados o recién triturados o enteros, pero para que se vaya acostumbrando a esos sabores. Si ya vemos que no le gusta, pues entonces luego ya improvisaremos. O si somos cocinillas y nos ponemos a hacer recetas, pues genial, ¿no? Pero que hasta que eso llegue, podemos empezar perfectamente con el alimento tal cual. Otra mamá pregunta, ¿cómo detectamos la celiaquía en bebés? Vale. La enfermedad celíaca es una intolerancia crónica de por vida al gluten, ¿vale? Y el gluten es trigo, fundamentalmente trigo, avena, cebada, centeno, pero fundamentalmente trigo, ¿no? En nuestro ámbito. Pues el pan, la pasta, realmente muchísimas cosas llevan trigo. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se puede diagnosticar prácticamente en cualquier momento de la vida. O sea, yo puedo empezar con síntomas ahora, o con 20 años, o con 8 años, o con 15 meses. Entonces, a partir de los 6 meses es cuando empezamos con los cereales, con los cereales en general, con gluten y sin gluten, ¿vale? Empezamos con el trigo, la avena, la cebada, el centeno, sin gluten, el arroz, el maíz, pero a partir de los 6 meses es cuando empezamos. La alergia, la celiaquía, no es algo que aparezca como el resto de las alergias que hemos dicho. Es que le he dado su primer trozo de pan y ¡pum! Y ha brotado. No, esto no suele ser así. La enfermedad celíaca va de una forma mucho más lenta y más paulatina. El niño empieza a tomar, y a lo mejor vemos que a partir de los 9 meses
o de los 12 meses, o del año y medio, o de los 2 años, vemos de repente esa curva de peso que se empieza a estancar, o incluso que empieza a caer, ¿no? Da igual el momento en el que lo pilles, porque hay veces que debutan al año, o a los 2 años, o a los 3 años. Un estancamiento de peso o una caída importante en la curva de peso nos tiene que hacer sospechar, y la celiaquía es una enfermedad tan frecuente que casi que lo primero que descartamos muchas veces es la enfermedad celíaca. Pero luego es una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones. Entonces, pues una anemia ferropénica, un niño que por lo que sea le pides una analítica y tiene una anemia, tiene la hemoglobina baja y además le falta hierro. Pues a veces detrás de eso hay una enfermedad celíaca. O un niño que tiene el pelo súper frágil, que se le empieza a caer, que se le rompen las uñas, aunque las uñas son frágiles de los niños en general, pero un niño que nos llama mucho la atención, que es que el pelazo que tenía y ahora, pues ojo. Niños que están muy delgaditos, pero sin embargo tienen un abombamiento importante de la barriga, del abdomen, un abdomen muy distendido, como estos niños que vemos a veces desnutridos, que los ves muy delgaditos y de repente barrigones. Pues cuando ves un niño mayor de 2 o 3 años que ya no les toca tener esa barriguita y lo ves con las piernecitas muy delgaditas y los brazos muy delgaditos y la barriga distendida, pues muchas veces, a veces eso es una celiaquía. Niños que están con diarreas crónicas, pues a lo mejor coge una gastroenteritis, una diarrea y dices, bueno, es una gastroenteritis por la escuela infantil, pero a las 2 semanas coge otra y a la semana otra y a la tercera o la cuarta diarrea dices, oye, a ver si esto no va a ser gastroenteritis víricas y estamos detrás de una enfermedad celíaca. O por el contrario, o niños que tienen un estreñimiento tremendo, que a pesar de ponerles tratamientos habituales, el estreñimiento no mejora y no van bien, incluso a veces hay que ingresarlos porque hacen retenciones importantes, pues a veces detrás de un estreñimiento así muy llamativo hay una celiaquía. Así que, como veis, es una enfermedad que a veces se tarda un poquito en diagnosticar porque tiene muchos síntomas. Pregunta por aquí alguna persona si introducir tardíamente los alimentos puede provocar que los niños desarrollen alergias a estos alimentos. Pues mira, de esto se ha estudiado muchísimo y hemos pasado por distintas tendencias. Los retrasamos porque retrasarlos mejora, o sea, disminuye el riesgo de tener alergia. Los adelantamos precozmente porque entonces así tienen menos riesgo de tener alergia. Hemos pasado, en la evidencia científica se ha pasado por distintas etapas. Lo que está claro es que retrasarlos no favorece en nada. Retrasar la introducción de los alimentos no hace que tengan menos riesgo de alergia, ¿vale? O sea que a partir de los 6 meses los niños tienen que exponerse a este tipo de alimentos. Y exponerlos tardíamente sí que puede aumentar. Con lo cual, esto de, no, yo no le voy a dar frutos secos a mi hijo hasta que cumpla 5 años, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Lo ideal es que a partir de los 6 meses les expongamos a los distintos grupos de alimentos en pequeñas cantidades y que si hay sospecha de que tiene alergia a algún alimento, pues se estudia y ya está, y se hace esa evolución, ¿no? Pero nunca retirar alimentos sin el consenso de su pediatra, porque puede ser contraproducente. Pues seguimos avanzando un poquito más. Y ahora aquí preguntan, ¿existe una cantidad óptima de hidratos, proteínas, verduras, frutas que deban comer nuestros hijos? Y aquí yo supongo que tú, Lucía, nos vas a hablar del famoso plato de Harvard, que también explicas en el gran libro de Lucía, mi pediatra, y que además es como una forma muy sencilla, ¿no?, de entender cómo distribuir los alimentos, las cantidades en un platito. Sí, pues esto es muy fácil de entender y esto lo podemos aplicar con nuestros hijos desde los 6 meses que empezamos con la alimentación complementaria, con nuestros hijos de 3 años, de 13, de 23, nosotros mismos o cuando servimos el plato a los abuelos. O sea, es algo que deberíamos de tener integrado en nuestra manera de alimentarnos, porque si lo hiciésemos sabríamos que lo estamos haciendo bien. Da igual el tipo, las proporciones como vais a ver ahora, o sea, las cantidades, sino lo importante son las proporciones. Entonces, ¿qué es el plato de Harvard? Nosotros visualizamos el plato de la comida, bien, pues la mitad de lo que coma el niño o el adulto debe de ser fruta y o verdura, ¿vale? La mitad de la ración debe de ser fruta y o verdura. Un cuarto tiene que ser proteína. ¿Y qué es la proteína? Carne, pescado, huevo o legumbres, ¿vale? Y otro cuarto tiene que ser la fuente de hidrato de carbono, preferiblemente cereal integral.
Hidrato de carbono es, por ejemplo, la patata, pero el cereal integral, pues pasta integral, ¿vale? El arroz, sí que el arroz blanco en los niños tiene que ser blanco al principio, no debemos introducir arroz integral cuando son muy chiquitinos porque aumenta el contenido de arsénico, pero el resto de cereal, de trigo, de la pasta, por ejemplo, la sémola, los fideitos, los macarrones, los espaguetis, si es integral, mejor. El pan, si es integral, mejor. Y tiene que ser un cuarto. Entonces, cuando les explicas esto a los padres, dicen, pero esto de, entonces lo peso. No tienes que pesar nada. Si tú pones 2 arbolitos de brócoli, 2, ya es la mitad de lo que va a comer de verdura, pues entonces un cuarto, 1, tiene que ser proteína. Pues a lo mejor le pones una albondiguita, una pequeñita, 30 gramitos, ¿vale? Y otra cantidad así de patata. O sea, 2, 1 y 1. Siempre vamos así. ¿Que le pones aquí 4? Pues 4, 2 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa en España? Pues que nosotros tenemos el concepto de que la abuela, ¿no? No, se ha comido un filete de ternera él solo. Uy, ha cenado divinamente. Y entonces tenemos esa cultura de que a más proteína, como que más saludable el niño come, ¿no? Y lo que sabemos hoy en día es que la mayor parte de las obesidades infantiles que vemos en los niños más pequeños es por un exceso de proteína. Les damos proteína de más. Entonces yo a estas abuelas siempre les digo, no, un filete entero de ternera no. O sea, el niño hasta los 12 meses con que coma 30 o 40 gramos de ternera al día es suficiente. Entonces yo prefiero que le pongas un cuarto de ese filetito, una cucharadita de arroz, si le pones esto de filetito, otro tanto de arroz y luego pues 2 o 3 arbolitos de brócoli o 4 o 5 rodajitas de calabacín o calabacín y zanahoria a la plancha así todo chafadito, ¿vale? Pero no pongamos, no, ha comido una tortilla francesa de atún. Pues tortilla francesa de atún es proteína y proteína, es el huevo proteína y el atún proteína. No hay plato de Harvard. Entonces les digo, no, prefiero que le pongas un tercio de la tortillita francesa o la mitad de una tortillita francesa y luego, ay, es que no tengo cereal. Pues nada, pones una tostadita de pan integral. Ya tenemos ahí un cuarto, un cuarto. Y luego aquí, pues su tomatito trinchado, sus calabacines a la plancha, sus champiñones, sus setas, su brócoli, su cremita de calabacín. Pero tenemos que tener siempre presente que la mitad de lo que coma tiene que ser fruta o verdura, un cuarto proteína y un cuarto hidrato de carbono. Si ha comido poca verdura y no ha llegado a la mitad del plato, pues entonces de postre fruta. Es que solo se come un arbolito de brócoli. Bueno, pues luego media mandarina y ya tenemos la mitad de la ración es fruta y o verdura. Como fuente de grasa saludable, el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? En las comidas, en crudo, chorretón. O el aguacate, por ejemplo. Es un alimento que a los niños les encanta, el aguacate. O, por ejemplo, las nueces, pues nueces molidas. Yo cuando mis hijos eran pequeños molía nueces, almendras, avellanas, cacahuetes. Y al principio, cuando empiezas con la alimentación complementaria, espolvoreaba un poco de las nueces. Pues 3 días espolvoreaba las nueces en la fruta, por ejemplo. Otros 3 días la avellana, otros 3 días el cacahuete. En el momento que ya vi que no hacían ninguna reacción alérgica a ningún fruto seco, pues yo tenía por costumbre comprar frutos secos mezclados y los molía y los tenía en un bote de cristal. Y entonces añadía un poquito de fruto seco en la alimentación. Y es una fuente fantástica, energética, de grasas de las buenas y súper saludable el fruto seco para el metabolismo del niño. Así que plato de Harvard, la mitad fruta o verdura, un cuarto proteína y un cuarto hidrato. Aquí tengo que decir, antes de que pasemos a la última pregunta, que Minilán va a sacar próximamente un plato de Harvard para que tengamos, para que podamos saber claramente y ver gráficamente cómo distribuir los alimentos en ese platito. Y te voy a enseñar, Lucía, una novedad que es súper chula. Mira, estos platitos de madera que tienen ventosa, que también van a sacar próximamente para hacer baby led weaning. Os habla antes de ello, se pegan a la mesa y así es más seguro y más cómodo para todos el baby led weaning. Pues vamos a la última pregunta. Lo del plato de Harvard, sacarlo, es súper buena idea, porque yo con mis hijos cuando eran pequeños, y fijaros que os hablo, o sea que lo del plato de Harvard no es tan súper novedoso, que mi hijo mayor tiene 15 años. Y cuando eran pequeños y yo les quería enseñar a comer, yo ponía los grupos de alimentos encima de la mesa, o sea, por ejemplo, ponía una fuente con brócoli, una fuente con zanahoria hervida así a rodajitas con aceitito. Luego ponía, a lo mejor, imagínate, albondiguitas, ¿vale?
y luego ponía arroz, un platito de arroz, ¿no? Y entonces les ponía un plato, ¿no? Y les decía, venga, vamos a hacer el plato de Harvard. Y entonces ellos tenían que distribuirlo en el plato. Y entonces ponían la mitad del plato, ponían los calabacines, la zanahoria, luego ponían ahí una albondiguita y luego ponían ahí una cucharadita de arroz, ¿no? O mi hija cogía y echaba ahí 22 albóndigas en el plato. Y yo, no, Coy, eso no puede ser. La mitad tiene que ser verdura, tal. Y entonces es curioso porque yo lo hacía un poco así a pelo, pero el que haya un plato donde ya pueden ver los dibujitos y ellos mismos puedan colocarlo, es fantástico para educar a los niños a comer bien. Que esto es algo que cuento en los cuentos de Lucía, mi pediatra. Enseñamos a Lola, los padres de Lola le enseñan a Lola a poner justo los alimentos, que quise yo tener ese guiño con mis hijos porque era algo que yo hacía con ellos y en los cuentos lo pongo, ¿no? Como el papá de Lola y la mamá de Lola les ponían los alimentos y ellos hacían su propio plato. Así que muy buena idea lo del plato, me encanta. Sí, muy, como que facilita mucho, ¿no? Tenerlo ya el plato dividido facilita mucho. Y vamos, Lucía, como hemos hecho a la última pregunta, si puedes darnos, esto es un poco más genérico, pero bueno, algunos consejos para mejorar la alimentación de nuestros hijos. Y aquí a lo mejor te puedes basar en tu experiencia en la consulta de lo que peor hacemos las madres y padres, pues bueno, algunos consejitos para mejorar la alimentación. Bueno, pues es muy importante que los padres entiendan que la mejor manera de educar es dando ejemplo, ¿vale? Y que la mayor parte de los padres que tengo en la consulta, incluida yo misma como madre, aprendemos a comer bien en el momento en el que nos convertimos en padres. Porque antes de ser padre, pues, no sé, es un tema que a mucha gente no le termina de interesar, aunque ahora cada vez más y afortunadamente. Pero cuando la salud de tu hijo es responsabilidad tuya 100%, pues ahí los padres y las madres nos ponemos las pilas muchísimo, ¿no? Y entonces hay muchos padres que vienen diciendo, jo, es que yo he aprendido a comer bien desde que hemos empezado la alimentación complementaria, porque claro, yo no le voy a preparar estas comidas a mi hijo y luego yo comer de aquella manera. Y cuando son bebés, tira que va. Pero en cuanto crecen un poco los niños es que aprenden lo que ven. Es que por mucho que tú le expliques el plato de Harvard y le expliques todas estas cosas, como luego ve al papá o a la mamá cenar de mala manera, de pie, con el botellín de cerveza y el bocata de jamón ahí, la pulgueta de jamón ahí a presa y corriendo mientras el niño está cenando, pues claro, esto realmente no educa. Entonces, siempre les digo a los padres que en cuanto puedan, todos tenemos que comer lo mismo. Es decir, ponemos la comida en el plato y la adaptamos. O sea, no podemos utilizar sal durante el primer año, pero esto no es inconveniente porque nos podemos echar nosotros la sal a continuación, ¿no? O a partir del año, pues oye, se pone la sal en la mesa y los padres que se echen la sal y al niño no tanto, ¿no? Pero la mayor parte de los alimentos que comemos se pueden adaptar a los niños. Entonces, esto de hacer 2 menús y niños de 3 años que comen de una manera y los padres comen de otra, pues claro, esto no suele funcionar. Padres que vienen a la consulta diciendo que sus hijos no comen nada de fruta y yo les digo, ¿pero hay fruta en casa? No, bueno, es que como no come, pero vosotros coméis fruta. Ay, no, yo paso de comer fruta. Entonces, ¿cómo quieres que coma fruta? ¿No? O sea, la fruta a la vista. Os lleváis a los niños desde que sean pequeñitos al mercado, que les den a probar la fruta. O sea, no hay nada como ir al mercado y que el frutero ahí les corte una rodaja de sandía y la prueben, o una uva. Luego que te ayuden a poner siempre el frutero. Que siempre que entren en la cocina vean fruta. Que ante la duda pongamos siempre fruta, el desayuno, en la comida, en la cena, da igual que nos vean comer fruta, unas veces comerán, otras veces no, pero que lo vean. Y con las verduras nos pasa un poco igual. No podemos pretender que con 8 años se coman unas acelgas rehogadas cuando a nosotros nos ven diciendo, es que yo no puedo ni con el olor, es que solo con entrar en la cocina ya me pongo malo. Entonces, hagamos un esfuerzo en educar a nuestros hijos en el ejemplo. Ofrezcámosles comidas que a nosotros también nos resultan apetitosas, o sea, no le des de comer nunca a tu hijo algo que tú no te comerías, esto es una máxima, ¿no? Prueba las cosas, que estén ricas, que estén sabrosas, y intenta adaptar los menús para que todos comamos lo mismo. Aquí os habéis mencionado un tema que tanto para un lado como para otro, o sea, has dicho, muchas veces le ponemos a nuestros hijos un menú más saludable del que comemos nosotros y claro, nuestros hijos nos ven, pero también ocurre un poco al revés. A veces vas a un restaurante y está el menú infantil, que el menú infantil es a base de fritos,
y patatas, croquetas, todo rebozado y no hay nada saludable en ese menú. Exacto, o sea, yo es una cosa que nunca entendí y muchas veces mis hijos siempre han sido muy, no te voy a decir exquisitos, porque suena raro que un niño de 2 años coma como un adulto, que debería de ser lo normal, ¿no? Pero mis hijos siempre han sido de buen comer y yo siempre me he negado a hacer distintos menús, o sea, a lo mejor también por mi ritmo de vida, que voy como voy, pues hay lo que hay y aquí no se hacen 2 menús ni 3 menús, hay lo que hay, si te gusta te lo comes y si no, pues cariño, lo siento, nos esperamos a la merienda que a lo mejor te gusta más, ¿no? Pero en los restaurantes yo muchas veces mis amigos se reían porque a lo mejor hacíamos la típica comida de amigos y nos íbamos a una pizzería por esto de que a todo el mundo le gusta la pizzería, ¿no? Y entonces poníamos la mesa de padres y la mesa de niños. Y entonces llegaba el camarero y cogía, ¿no? Nota. Pues una pizza de jamón, otra de atún, otra de no sé qué tal. Y veías a mi hijo Carlos. Yo un carpaccio con parmesano y alcaparras. Mi hija. Un provolone con verduras asadas y no sé qué. Y me miraban como diciendo, pero tú a estos niños, ¿de dónde los has sacado? Y yo, pues es que jamás he leído los menús infantiles. Cuando he salido a comer o a cenar, la carta es la que hay y lo más que he hecho es pedirle un plato entre los dos, ¿no? Pero, o sea, es que ya no es una cuestión de precio, porque es verdad que el menú infantil es más barato, pero es que, pues no, pues pedía una ración de dorada con patatas y me la puedes servir en 2 platitos, por favor, y ya está, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Entonces, yo creo que es una cosa cultural. Ahora, evidentemente, si acostumbramos a los niños a que cada vez que vamos a un restaurante y el menú infantil, que no sale de los espaguetis, los nuggets y poco más, pues al final el niño pues se tira hacia ese tipo de alimentación, ¿no? Pero yo pienso justo al revés. Yo cuando salgo a comer con mis hijos tiendo a comer cosas que yo en casa no preparo. O sea, a mí el pescado pues me da mucha pereza hacerlo en casa. Entonces, pues siempre que salimos fuera intento que pidamos pescado de distintas formas. Anda que no hay pescado. O pues aquí, pues en casa lo más rápido es la pasta. Muchas veces cuando llegas tarde, no sé qué tal, lo más rápido es pasta, pues intento que cuando salgamos por ahí no comamos pasta, ¿no? O sea, comer cosas igual de saludables, pero que no prepares en casa. O sea, que es ir pensando un poquito y al final los niños comen lo que nosotros comemos y lo que les ofrecemos. Sí, como has dicho antes, el paladar se educa. Eso. Y si ellos aprenden a comer esos alimentos que son saludables, pues les van a gustar, ¿no? Un niño no nace amando la pizza y odiando el brócoli. Exacto. Pero es verdad que nosotros muchas veces tendemos a pensar eso y les vamos poco a poco como inculcando esos alimentos y quitándoles los otros y debería ser todo lo contrario. Lucía, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros respondiendo tantas dudas sobre alimentación infantil. Muchísimas gracias a vosotros, gracias a Educar es Todo, gracias a Miniland. Esperamos ese plato de Harvard con ansia, que me va a venir a mí también fenomenal para entrenarlo en la consulta. Y nada, hasta la próxima, cuando queráis. Hasta la próxima, Lucía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.